estudio, Héctor Noguera, Tito Noguera, como ustedes prefieran decirle, actor, no sé, ya insigne de la escena teatral chilena. Y justamente a propósito que se viene el Teatro a Mil, empiezan reposiciones, ¿verdad?, de obras destacadas del año, y entre ellas está la obra Cordillera. Así es. Cordillera que por esas sincronías curiosas de la vida va a tener todavía más sentido, pues trata de 4 exmilitares violadores de derechos humanos que salen del penal Cordillera y llegan a Punta Peuco. Así es. Así. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Bien, pues Cecilia, bien. Contento de estar aquí nuevamente. Muy contento. Me imagino que estás al tanto de toda la polémica. Sí, claro que sí, con sí. Esta claro que sí. ceremonia ecuménica que se va a realizar mañana a las 10:30 de la mañana en Punta Peuco, donde 8 de los internos, cada uno por su lado, va a pedir perdón. Pero bueno, y tú en esta obra te toca interpretar a Krasnov. Krasnov. Que es justamente uno de los que últimamente... Sí, que mandó una carta así, alegando que no era justo que él estuviese allí detenido y que te leo aquí, que los cargos que se le hacen no son sumatorios, sino que se debieran cumplir al mismo tiempo. Bueno, raro ese argumento, o sea, en ese caso daría lo mismo tener una condena que 100, porque va a cumplir los mismos años. Claro. No puede ser. Ahora, también que nunca va a aceptar que lo traten de violador de derechos humanos, no. En fin. Ahora, para hacer este personaje, un personaje complejo, ¿ah? ¿Cómo lo preparaste? Pero antes de entrar en eso, ¿qué te parece a ti toda esta polémica? Bueno, la verdad es que llegaba un momento que esto debía llegar, ya que el momento en que estos señores que tienen ya la edad, no decir avanzada, sino que ya muy avanzada, iba a llegar un momento en que se iba a plantear este asunto. Ahora, ellos tienen cadena perpetua, y eso es un hecho legal bien concreto. La gente con cadena concreta termina ¿sí? Hasta el final de sus días, ¿ya? Ahora, yo estoy de acuerdo que también todo es digno de revisión, pero hay que ver que también estos presos han tenido también una prerrogativa que otros otros presos no tienen. Están en un recinto especial, que en un momento cuando estaban en el penal Cordillera estaban, la verdad, muy regaloneados, y ahora están en una prisión que es un poquito más dura, pero de todas maneras tienen todo tipo de condiciones. Ahora, yo lo que lamento seguramente por los parientes de ellos, ¿verdad?, que quieren tenerlos seguramente más cerca en el momento, los últimos días de sus vidas. Pero bueno, yo creo que es muy complejo, son tantos los aspectos que hay que considerar, porque a uno se le atraviesa, ¿no es cierto?, también el sentido de la justicia por un lado, el humanitarismo por otro, ¿no es cierto? Algunos dicen que el más alto grado de la justicia es el perdón. Bueno, son tantos aspectos, ¿verdad? Pero es difícil, pero la verdad es que la condena que ellos tienen es de por vida. Héctor Noguera, para hacer este personaje de Krasnov, que tú mismo reconociste que era un personaje muy complejo, que tuviste que, como que hay que ponerse también en el lugar de la persona a la cual uno tiene que interpretar, qué difícil eso. Qué desafío. Bueno, claro, pero es lo que hacemos siempre los actores, nos ponemos en el lugar del personaje que hacemos. Algunos personajes fáciles porque son personajes más gratos, ¿verdad? Pero otros son muy difíciles. En este caso de Krasnov es difícil ponerse en el lugar, pero es un ejercicio muy importante que a ti te hace crecer mucho como ser humano, ponerte en el lugar del otro. Siempre sirve aprender a ponerse en el lugar del otro, no solamente para el teatro, sino que también para la vida, ¿verdad? Para los casos, para uno en realidad, poniéndose uno en el lugar del otro, uno rompe muchos prejuicios, porque uno siempre tiene un juicio anticipado sobre las cosas, pero si uno dice, si yo estuviese en su lugar, ¿qué me pasaría o qué haría yo en su lugar? Y ahí las cosas se ponen más difíciles, ¿no? Pero al mismo tiempo hacen crecer más a las personas. Ahora, en ese ejercicio que hiciste para esta obra, que recuerdo vuelve a la cartelera ahora en el Teatro a Mil en enero, sí. Tú estudiaste más a fondo a este ex militar, a Krasnov. Tú dices que era
descubriste que era un tipo Sí. agresivo, Muy agresivo. pero que al mismo tiempo era culto, que le gustaba la literatura. Le gusta la música, le gusta música. la literatura, le gusta la cultura, habla bien el idioma ruso, es religioso. En fin, los seres humanos, todos somos complejos. Ahora Krasnov es especialmente complejo, tiene diferentes capas de personalidad. Y hay un libro que es de Mónica Echeverría, que es de Krasnov, que me sirvió muchísimo a mí para estudiar el personaje, mucho, porque Mónica también lo ve desde las diferentes visiones, diferentes puntos de vista, sin dejar de por eso condenar los hechos. Ahora, tú dices que no encontraste nada lindo en la vida de él. Yo no sé, yo creo que sí, yo creo que todos los seres humanos hay un momento en que somos buenos amigos, en que somos misericordiosos con otros y por otro lado muy perversos, ¿no? Indudablemente en el caso de Krasnov la perversidad le ganó lejos a los otros valores, porque sacrificó con mucha violencia muchas vidas humanas y eso realmente es grave. Él está condenado a 400 años. 400 años de cárcel. Exactamente. Bueno, formó parte de la DINA, ¿verdad? Uh-huh. Quizá el que más personas ha matado o es responsable de la muerte de más personas, decías tú. Uh-huh. Ahora, hace poco, Miguel Krasnov envió una carta a donde, la que estábamos comentando recién. Bueno, ahí no va a haber, de parte de él, no hay ninguna intención de pedir perdón. Pero hay todo lo contrario, justifica netamente sus hechos. Claro. O sea, intenta justificarlo. Ahora, pero habrá otros 8 que parece que van a pedir perdón. Ahora, es curioso, como decíamos al comienzo, el arte a veces sintoniza con lo que está pasando realidad, en la realidad, Sí, ¿no? así es, claro. Bueno, precisamente esta obra que hacemos, Cordillera, trata de los últimos momentos de los grandes capos, digamos, del golpe militar, en el penal Cordillera la noche antes de ser trasladados a Punta Peuco y la crisis que provoca en ellos ese traslado. Y creo que ahí es un muy buen pretexto para entrar en la personalidad de estos personajes, ¿ya? En que los actores tratamos de como te decía, no de prejuzgar, porque si el actor presenta un juicio ya determinado sobre los personajes, no hace que nadie descubra nada, ni el público, ni los actores, ni nadie, ¿verdad? Sino que ya el juicio ya está hecho, por lo tanto, ponerse en los zapatos de otros, en el lugar del otro, pone en crisis también los prejuicios y pone en juicio lo que digamos, los lugares comunes que comienzan a circular alrededor de estas personalidades, de los hechos, ¿verdad? En cuanto a las opiniones. Entonces es importante eso, de ponerse en lugar del otro para ver todo, ya todo lo que tienen estas personas, porque son personas como somos nosotros, no son distintos a nosotros, somos personas, fundamentalmente somos personas. Recordemos que los otros personajes interpretados ahí son a Manuel Contreras, a Odalanier Mena y Marcelo Morén Brito. Así es. Y que son 4 ancianos que arrastran reflexiones sobre la memoria, el honor, el olvido y la vejez. El tema de la vejez, ¿qué reflexiones te generan a ti, Héctor? Ay, Cecilia, tantas, ¿verdad, no? Muchas. Bueno, ahora precisamente estoy ensayando una obra que se llama El Padre, que es una obra francesa, Florian Zeller, que vamos a estrenar en abril, en que es una familia que tiene un personaje que es un viejo, que lo hago yo, por supuesto, y que además tiene Alzheimer, ¿no? Pero lo interesante es que esto está visto desde el punto de vista del enfermo. O sea, no es un comentario sobre el Alzheimer, sino que la obra es, el público va a ver lo que el enfermo ve, o sea, como él ve la realidad, esta realidad trastrocada que le toca ver. Y bueno, la vejez, eso es también un tema de la vejez, y me han tocado varias obras sobre la vejez, El Rey Lear, por ejemplo, aunque yo no era tan viejo cuando lo hice, pero fundamentalmente es una obra también sobre la vejez, ¿verdad? Cuando ahí es un personaje muy, muy negativo, en que todos los elementos
malo, el egoísmo, el egotismo, priman sobre todo, cosa que ocurre mucho también en los viejos, ocurre mucho en los mayores. Nosotros tendemos en general a centrarnos demasiado en nosotros mismos, ¿ya? Porque comenzamos a observar nuestro cuerpo, lo que nos pasa, cómo nos sentimos, cómo despertamos cada mañana, qué vamos a hacer, comenzamos a tener temores sobre el futuro próximo. Entonces eso nos lleva a estar muy pendientes de nosotros y a ser de repente un tanto egótico, y eso es algo de lo cual hay que defenderse también. Hay que saber lo que eso ocurre y estar alerta a no que el centro del mundo no seas tú mismo ni tu propio cuerpo y lo que te pasa cada mañana y cada tarde, sino que realmente pensar que uno sigue siendo parte de los seres humanos, parte de una sociedad, y estar pendiente de que también son importantes los otros. Ahora, Héctor, hay a veces una idealización de la vejez, personas que pueden haber sido muy desgraciadas, muy malas, haberse portado pésimo durante su vida, pero el hecho de llegar a viejos les da un aura de pobrecitos, ¿no? Y no sé, que era un tema que se discutió tanto también con Pinochet, cuando estaba ahí, que quedaba la imagen de un viejito, ay, pobre, inofensivos o inofensivas. Esos son los prejuicios, los lugares comunes, ¿no es cierto? Que porque una persona es mayor se transforma en una persona inofensiva. No me parece para nada que lo sean, no, de ninguna manera. No. Puede que sí, que algunas, puede ser que algunos, pero no se puede hablar en términos generales, ¿verdad? De que toda persona que envejece se vuelve inofensiva, no. Yo creo que hay unos que se vuelven más inofensivos porque tienen más experiencia de la vida y reflexionan más, y otros se ponen más agresivos aún. Héctor, volviendo a Cordillera, quienes vayamos o vayan a ver esta obra de teatro, ¿qué reflexiones puede generarle? Yo creo que una de las reflexiones es lo que estamos hablando, de que es importante ponerse en el lugar de los otros, ¿ya? Y en este caso, como tú decías, es difícil, es muy difícil, pero es un ejercicio para los actores, es un ejercicio para el público, de ver también personajes desde su cotidianeidad, no cuando están realizando, digamos, aquellos hechos condenables que todos sabemos y por lo cual están presos, sino que verlos conversar entre ellos, de relacionarse entre ellos, el cotidiano de ellos. Y de este cotidiano es interesante para el público ver cómo aparecen sus personalidades y cómo de alguna manera uno a través de esas personalidades uno se da cuenta que ellos desde esa personalidad pudieron cometer los crímenes que cometieron. ¿Pero de qué hablan estos cuatro? Hablan de muchas cosas, hablan de cosas bastante, muchas veces muy cotidianas, que no tienen, juegan mucho, juegan a los naipes, tienen muchos juegos, cada uno tiene alguna afición a algo, uno tiene, en el caso de Krasnov, en la música, otros si tienen otras cosas, les gustan las películas, comentar películas, otros les gusta resolver puzzles, y a través de la cotidianidad, de lo que es el día a día, de estar detenidos en un lugar sin poder salir de ahí, se provoca. Indudablemente cuando las personas están encerradas, se provoca agresividad entre ellos también. Todo encierro provoca agresividad entre los seres humanos y en los animales también, ¿eh? Entonces también esa agresividad entre ellos ahí aparece por el mismo encierro, ¿verdad? Se tratan muy mal entre ellos también. A veces lo pasan bien, pero otras veces se tratan muy, muy mal, y aparece finalmente la agresividad que se tiene entre ellos y también con las personas contra las cuales ellos actuaron. O sea, se habla del tema de la época, sí, por supuesto, ¿no es cierto? Que sí, desde luego. Ellos mismos la recuerdan, se increpan entre ellos cosas, ¿no es cierto? Se cobran deudas entre ellos, todo eso. ¿Alguna vez visitaste una cárcel? Sí, claro que sí. Cuando hicimos un programa en Canal 13, que eran entrevistas que se hacían en la cárcel, sí, estuvimos yendo en varios días en la penitenciaría, y conocimos, creo que, bueno, no puedo decir que completamente a fondo, creo que solamente lo conocen a fondo los que viven allí, los que están internos ahí, pero nosotros como observadores sí, vimos lo que es la vida en la cárcel. Y es segunda vez que me ocurre, porque también cuando hace muchos años atrás, cuando era joven, hicimos la película El Chacal de Nahuel Toro, que se filmó también gran parte dentro de la cárcel de Chillán, que era, bueno, una cárcel muy distinta a lo que es la penitenciaria. Perdón, soy yo el culpable, perdón, no ya, se terminó. En la cárcel de Chillán. En la cárcel de Chillán
Entonces que una realidad muy distinta es una cárcel en esa época, una cárcel prácticamente casi rural, ¿no? Entonces, pero igual, es una prisión. Así que en 2 oportunidades me ha tocado conocer lo que es la prisión desde la observación. La prisión es el castigo en sí mismo, ¿no es cierto? No hay que ponerle más todavía, ¿no? De No, ahí que no se justifiquen los malos tratos ni nada. no, por A supuesto veces, que no. a veces Nada que no. se olvida, uno olvida que el estar privado de libertad es el castigo. Es el castigo, ¿Ah? exactamente. Ahora, volviendo a esto de, bueno, ¿y tú nunca estuviste preso? No, yo no. No. ¿Cómo te salvas? Estuvimos presos por un día entero durante la dictadura militar, en que un grupo grande de actores que participamos todos hicimos una protesta pública por la muerte de José Manuel Parada. Ujú. Y ahí estuvimos todos detenidos en la primera comisaría un día entero, los tomaron en la mañana, pero ya en la tarde, a las 6, 7 de la tarde, ya no nos soltaron. Yo alcancé a pasar susto porque iban saliendo de a uno mis colegas y yo quedaban muy poquito y yo seguía ahí todavía. Y pensaba, mi familia estaba afuera esperándome y pensando que si me iba a quedar adentro, por suerte pude salir. Sí, en esa oportunidad, pero eso es muy distinto a estar preso por delito, indudablemente. Claro, no, pero esto de vivir lo que es Sí. estar privado de libertad y además haber vivido en aquella época Ujú. que a la cual todo lo que está pasando con Punta Peuco nos remite una vez Nos más, remite, sí. y vuelve a revisarse aquellos días, aquellos hechos y la Yo sociedad creo que vuelve a debatir sobre ellos. esa revisión va a ocurrir, va a seguir ocurriendo. No va a terminar. Eso que dice perdón y olvido es una frase, pero la verdad es que eso está inscrito en el ADN de Chile. Es un tema que no está resuelto todavía y que mientras no esté resuelto se va a seguir tocando, se va a seguir revisando. Incluso también cuando en un momento que esté resuelto también se va a seguir hablando, porque es imposible olvidar cuando las heridas han sido profundas, no se puede, ¿no? Quedan en uno, quedan en la historia del país, quedan en las personas que la viven. Y esto que va a ocurrir mañana o que está ocurriendo, no sé, con este dilema del perdón, también puede generar tal vez otra obra de teatro, otra También creación, va a tiene quedar, todos los sí, elementos como para sí, aquello. más obras de teatro seguramente, también novelas, también estudios, ensayos. Durante mucho tiempo va a ser un hecho que se va a estar examinando. Sobre todo lo que es el perdón, ¿no? Sí. ¿Qué valor le das tú a eso del perdón? Yo pido perdón, pero tengo que esperar que el otro me perdone. En lo personal, yo soy muy dado a perdonar, porque también creo que el perdón hace que tú te desvincules también del hecho. Si tú no perdonas y sigues odiando a esa persona que tú sientes que te ha hecho un mal, ¿verdad? Nunca te revisas tú, nunca revisas al otro, nunca te pones en el lugar del otro. Entonces creo que a uno lo mantiene preso, el odiar a alguien o a algo o a un grupo de personas te mantiene preso de lo que tú odias. Una manera de liberarse de lo que tú odias es perdonarlo. ¿Y cómo se logra perdonar? Poniéndose en el lugar del otro, ¿ya? Pero Y los ponerse, familiares de las víctimas, en estos casos. Ahí es otro caso, porque los familiares, ellos tienen el derecho de pedir justicia, y si se siente que la justicia no ha llegado, tienen el derecho de pedirla y exigirla. Ahora, una vez hecha la justicia, se puede discutir si se perdona o no, pero primero tiene que hacerse justicia, si no, no se puede pensar en el perdón ni en el olvido. Bueno, la obra Cordillera, entonces, que Sí. curiosamente está relacionada con todo lo Sí, que ha pasado, que así es es. una casualidad, por supuesto, Ujú. y además hacíamos mención a lo que es la temática del Teatro Amil este año, Sí, ¿no? se llama claro, Teatro Sin Frontera. Sí. Y justamente tiene que ver, mira, aquí tú hablabas de las conexiones de la realidad con las artes, ¿ya? Con el teatro específicamente en este momento. Claro, se llama Sin Frontera precisamente por eso, porque estamos viviendo un momento en que las fronteras están en crisis, como en todo. Si hay algo que está en crisis gravemente, son las fronteras, ¿ya? Y creo que mientras más rígidas sean las fronteras, se crea más violencia. Hay más violencia. Te dirán, pero mira la violencia que ocurrió en este momento por abrir la frontera. Claro,
también eso se puede tomar como pretexto para cerrar la frontera, pero no es la solución cerrar la frontera para que no existan los hechos lamentables y horrorosos que estamos viendo. Mientras más se rigidizan las cosas, más violencia hay. Indudablemente, si tú quieres botar un edificio, ¿no es cierto?, te vas a demorar mucho más en botar una planta, ¿verdad? Porque la resistencia es mucho mayor y vas a tener que emplear muchísimo más violencia. Entonces no creo que eso sea un tema para cerrar la frontera. Que tiene que ver con todo el tema de la inmigración que tanto con hemos toda debatido. La inmigración, bueno, exactamente. La obra entonces Cordillera va a estar en el Teatro Oriente el 16, 17 y 18 a las 9 de la noche. Así es. ¿Ah? Eso es en el contexto del Teatro a Mil. Ya saben ustedes que enero es el mes del teatro por excelencia. Exactamente, ¿no? Sí. Hay otras obras de teatro también, claro, las que yo también he comprometido, que es El sueño de una noche de verano, que vamos a volver con ella en diferentes comunas y en diferentes lugares. Tenemos 5 o 6 funciones más que se van a dar ahí, que es una versión que hemos hecho nosotros de la obra de Shakespeare con versos populares, hechos por, ¿cierto?, por dos grandes, Bigote y Manuel Sánchez, que han hecho una obra extraordinaria de traducción de Shakespeare a los versos populares. Y también están con Cordillera, también esas 2 obras en las que yo participo, y también va a estar fuera de Teatro a Mil. Lo que pasa es que Teatro a Mil ha sido un movimiento tan fuerte que también origina que la gente vaya al teatro, ahora esté en Teatro a Mil o no esté en Teatro a Mil. Claro. Entonces, aún fuera de Teatro a Mil se va a dar función en la Universidad Católica de Jardín, la obra basada en la novela de Pablo Simonetti, que yo dirigí, que hizo una versión Emilia Noguera, que hizo yo, y también se va a dar. Son por lo menos la obra con los cuales yo estoy relacionado. Bueno, Héctor Noguera, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias a ti, Cecilia. Siempre es muy grato estar aquí conversando. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao.